Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. ¿Cómo están hoy? Espero de todo corazón que se encuentren de maravilla, rebosantes de energía y listos para sumergirnos juntos en un tema que sin lugar a dudas, nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón en un puño. Este es nuestro rincón, nuestro refugio donde desmenuzamos las series que nos cautivan, analizamos las tramas más intrincadas y, lo que es más importante, intentamos comprender esas emociones que nos hacen vibrar, que nos conectan con los personajes a un nivel profundo. Hoy, amigos, vamos a hablar de algo que ha explotado en redes sociales, que ha generado miles de teorías, que ha encendido debates apasionados y que, sinceramente, nos ha volado la cabeza de una manera espectacular. Prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desentrañar el misterio detrás de una nota que, con su simpleza aparente, lo cambia todo. Sí, estoy hablando de esa dichosa nota de Chillemi a Demet, esa que al parecer, revela una verdad impactante, un secreto guardado a cal y canto, que Chillemi estaba enamorada de Can. ¿Podrá ser? ¿Es esta la pieza clave que nos faltaba para entender la compleja dinámica de nuestra serie favorita? Si por alguna razón aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué están esperando? Denle clic a ese botón rojo, ese que aparece siempre, invitándolos a unirse a nuestra comunidad, y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que lancemos una nueva locura, un nuevo análisis, un nuevo debate. Vamos a empezar con este bombazo. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han pasado incontables horas pegados a la pantalla, analizando cada gesto, cada mirada, cada inflexión en la voz de nuestros personajes. Hemos diseccionado sus diálogos, hemos intentado leer entre líneas sus pensamientos y hemos construido un rompecabezas mental sobre sus motivaciones y relaciones. Y es que cuando creíamos tenerlo todo claro, cuando estábamos convencidos de que entendíamos las alianzas, las rivalidades y los vínculos afectivos, ¡boom! Aparece esta nota. Una nota que en su aparente simplicidad, en su brevedad, esconde un torbellino de emociones, un tsunami de posibilidades y giros inesperados que han sacudido los cimientos de la narrativa. Han sido días de especulaciones febriles, de mensajes directos inundando nuestras bandejas de entrada y de redes sociales, de teorías que van desde lo más sensato y fundamentado hasta lo más descabellado y fantasioso. Pero hoy, aquí, en este espacio, vamos a intentar poner un poco de orden en este glorioso caos y a analizar, paso a paso, qué significa realmente esta revelación, cómo puede redefinir el curso de la historia y qué emociones nos despierta. Pensemos por un momento en la figura de Chillemi. A lo largo de la serie la hemos visto, o al menos yo la he percibido de esta manera, como una mujer de una fortaleza inquebrantable, decidida, con una voluntad férrea, a veces un poco reservada, casi enigmática, incluso un poco esquiva. Parecía que había una barrera infranqueable, ¿verdad? Un muro de contención que nos impedía vislumbrar realmente qué pasaba en su interior, cuáles eran sus verdaderos sentimientos, sus anhelos más profundos. Y de repente aparece esta nota. Una nota dirigida a Demet, su confidente, su aliada, o quizás algo más, pero cuyo contenido, al parecer, arroja una luz cegadora sobre una historia que hasta ahora se mantenía en la penumbra, una historia que no esperábamos. La frase clave, esa que ha resonado en todos los rincones virtuales, la que ha sido el epicentro de innumerables debates, es: estaba enamorada de Can. Imaginen el impacto sísmico de esta confesión. Si esto es cierto, si esta declaración es genuina, si sus palabras reflejan una verdad profunda y no una estrategia, las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de una manera completamente diferente, revelando un cuadro que antes no podíamos ni siquiera imaginar. ¿Por qué esto es tan trascendental para la trama? Primero y principal, porque redefine radicalmente la relación entre Chillemi y Can. De ser quizás rivales, dos fuerzas en oposición, o simplemente conocidas con una tensión subyacente y mal disimulada, pasamos a un escenario donde Chillemi albergaba sentimientos profundos, quizás secretos y reprimidos, hacia él. Esto, amigos, explicaría muchísimas de sus acciones a lo largo de la serie, ¿no creen? Esa cautela extrema, esa aparente distancia emocional, esa frialdad calculada, podría haber sido una estrategia maestra para protegerse a sí misma, para evitar el dolor insoportable de un amor no correspondido, o incluso para no interferir deliberadamente en lo que ella percibía como una relación ya establecida o en curso entre Can y Demet. Y si Demet es la destinataria de esta confesión, ¿qué papel juega ella en todo este intrincado entramado? ¿Fue la confidente fiel de Chillemi? ¿Intentó ayudarla en secreto? ¿O quizás es la única que conocía esta verdad hasta ahora y ha decidido mantenerla oculta por razones Q?
¿Y aún desconocemos? Ahora, pongamos nuestra atención en las implicaciones para Kan. Si Chiyemi estaba perdidamente enamorada de él, ¿él lo sabía? Esta es sin duda una pregunta clave, una incógnita que podría cambiarlo todo. Si no lo sabía, es muy probable que se sienta genuinamente sorprendido, quizás incluso conmovido por la revelación. Si por el contrario él era consciente de sus sentimientos, ¿por qué no actuó? ¿Por qué no le dio una respuesta, ya sea positiva o negativa? Estaba él también atrapado en una encrucijada emocional, debatiéndose entre sus propios sentimientos y las circunstancias. O quizás, y esta es una posibilidad que debemos considerar seriamente y no descartar, sus sentimientos hacia Chiyemi eran de otra índole, tal vez una profunda amistad, una admiración sincera, pero nunca amor romántico. Esto crearía un conflicto interno monumental para Chiyemi, obligándola a lidiar con un amor no correspondido y al mismo tiempo, tener que interactuar constantemente con la persona amada y potencialmente con su pareja actual o pasada. Y por supuesto, hablemos de Demet. La nota es para ella. Esto de entrada nos indica que Chiyemi confía en Demet, o al menos en ese momento específico de su vida, sintió la necesidad imperiosa de desahogarse con alguien, de compartir su carga emocional. ¿Qué tipo de relación tienen Chiyemi y Demet realmente? ¿Son amigas íntimas, aliadas incondicionales, o quizás existe una rivalidad oculta, una competencia silenciosa que esta nota viene a desvelar de forma explosiva? Si Demet sabía de los profundos sentimientos de Chiyemi hacia Kan, su propia relación con Kan adquiere una dimensión completamente nueva y perturbadora. ¿Ha actuado con conocimiento de causa? ¿Ha utilizado esta información en su beneficio de alguna manera, consciente o inconscientemente? Las preguntas se multiplican a un ritmo vertiginoso, y es completamente normal, porque esta nota actúa como una bomba de relojería que sacude los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre sus relaciones. Vamos a desmenuzar la posible psicología detrás de este acto de escribir una nota así. Escribir una nota a mano, dirigida a alguien, no es algo que se haga a la ligera, no es un gesto impulsivo. Implica reflexión profunda o una profunda carga emocional, quizás una necesidad imperiosa de ser escuchada, de ser comprendida, de dejar una constancia de su verdad. Podría ser un acto de desesperación ante una situación límite, un acto de catarsis para liberarse de un peso insoportable, o incluso un último intento por aclarar las cosas antes de que sea demasiado tarde, o por dejar un legado de su verdad, de su sentir más íntimo. Chiyemi, al confesar que estaba enamorada de Kan, revela una vulnerabilidad que quizás no habíamos percibido antes, una faceta oculta de su personalidad. Muestra que a pesar de su fachada de acero, de su aparente invulnerabilidad, también sentía, también sufría, también anhelaba, al igual que cualquier ser humano. Y si esta nota se revela ahora, en este preciso instante de la historia, ¿cuál es el momento oportuno? ¿Por qué se hace pública en este momento crucial? ¿Hay alguna razón específica, alguna coyuntura en la trama que la haya precipitado? Quizás esté intrínsecamente relacionada con un evento actual en la serie, con un giro argumental inesperado que obliga a que secretos guardados durante mucho tiempo salgan a la luz. O tal vez la propia Demet, o alguna otra figura dentro de la narrativa, ha decidido que ya es hora de que la verdad vea la luz, para bien o para mal, para sanar o para romper definitivamente. La forma en que se ha revelado esta nota a través de una filtración anónima, de un descubrimiento casual, o de una acción deliberada dentro de la narrativa, también añade capas de intriga y suspenso. ¿Quién la encontró? ¿Quién decidió compartirla con el público? ¿Y con qué propósito específico? Pensemos en las posibles ramificaciones para el futuro de la historia, para el desarrollo de los personajes. Si esta nota es el detonante, si actúa como la chispa que enciende la pradera, ¿qué sucederá a continuación? ¿Veremos cómo se desencadena un triángulo amoroso incómodo, cargado de tensiones y reproches? ¿Se reavivarán viejos sentimientos en Kan, sentimientos que quizás creía olvidados o enterrados? ¿Cómo reaccionará Demet al saber que su relación, o la mera posibilidad de una relación consolidada, ha estado bajo la sombra de un amor secreto y no confesado por parte de Chiyemi? Las posibilidades son infinitas y francamente fascinantes. Esta revelación no solo afecta a los personajes directamente involucrados, sino que probablemente tendrá un efecto dominó, repercutiendo en todo el círculo de relaciones, creando nuevas alianzas y rompiendo otras. Analicemos también el contexto temporal en el que Chiyemi escribió esta nota. Si estaba profundamente enamorada de Kan,
¿cuándo ocurrió exactamente este sentimiento? ¿Fue antes de que Can y Demet iniciaran su relación? ¿O fue un sentimiento que persistió, que se mantuvo latente incluso cuando ellos ya estaban juntos, alimentando la complejidad de la situación? Estas son las sutilezas, los pequeños detalles que hacen que una trama sea verdaderamente fascinante y adictiva. Los momentos de la vida de los personajes, los amores que florecieron en secreto y se marchitaron en la oscuridad, son precisamente lo que da profundidad, realismo y credibilidad a sus acciones presentes y a sus decisiones futuras. Y aquí viene la pregunta del millón, esa que todos nos hacemos, esa que resuena en nuestras mentes, ¿es esta nota una prueba irrefutable de sus sentimientos? ¿Podría haber alguna otra interpretación posible de su contenido? A veces las palabras pueden engañar, el contexto puede ser malinterpretado, o las intenciones pueden ser veladas. Sin embargo, dada la naturaleza directa y sin rodeos de la frase, estaba enamorada de Can, parece bastante difícil de tergiversar, de distorsionar su significado literal. La clave de todo esto reside en determinar si la nota es auténtica, si no ha sido falsificada ni alterada, y si la emoción que expresa es genuina, sincera y profunda. Si la respuesta a ambas preguntas es un rotundo sí, entonces, sin lugar a dudas, estamos ante un cambio de juego absoluto, un punto de inflexión ineludible en la narrativa. La forma en que los guionistas o los creadores de la serie han decidido presentar esta nota es absolutamente crucial. ¿Ha sido un descubrimiento casual por parte de uno de los personajes? ¿Se la han entregado a alguien específicamente para que la lea y la revele? La puesta en escena de esta revelación, la manera en que se nos presenta al público, es tan importante como el contenido de la nota misma. Y viendo las reacciones, la conmoción generalizada, parece que ha sido un golpe de efecto muy bien ejecutado, porque nos ha tenido a todos al borde del asiento, conteniendo la respiración. También es tremendamente interesante pensar en la posible reacción de Chiyemi si supiera que su nota secreta se ha hecho pública, que su vulnerabilidad ha sido expuesta ante el mundo. ¿Se sentiría avergonzada por esta exposición? ¿Se sentiría traicionada por quien quiera que la haya revelado? ¿O quizás sentiría una extraña sensación de liberación, como si se hubiera quitado un gran peso de encima? Cada personaje tiene su propia manera única de lidiar con la exposición de sus sentimientos más íntimos y privados. Y si Chiyemi ha sido una figura que hemos admirado por su férreo control, por su fuerza aparentemente inquebrantable, esta revelación nos obligaría a reevaluarla por completo, a verla desde una perspectiva completamente nueva. La dinámica entre Chiyemi, Can y Demet se convierte ahora en el epicentro absoluto de la trama. ¿Cómo se gestionará esta bomba emocional? ¿Se abrirán las cartas sobre la mesa de forma sincera y directa? ¿Habrá confrontaciones cara a cara, llenas de dolor y resentimiento? ¿Se intentará minimizar la importancia de esta nota, restarle peso y considerarla una anécdota del pasado? O quizás, y esto sería un giro argumental extremadamente interesante y lleno de matices, Can sienta una punzada de arrepentimiento por no haber percibido o correspondido esos sentimientos? ¿O Demet se sienta repentinamente insegura, cuestionando la solidez de su propia relación a la luz de este amor secreto? Todo es posible en el apasionante, impredecible y cautivador mundo de estas historias que nos atrapan tanto. En definitiva, esta nota de Chiyemi a Demet sobre su profundo amor por Can no es solo un giro argumental más, un simple artilugio narrativo. Es una puerta que se abre a un universo de nuevas posibilidades, a explicaciones ocultas que antes permanecían en la sombra y a reconfiguraciones emocionales que prometen mantenernos enganchados. Ha puesto patas arriba nuestras suposiciones más arraigadas y nos ha obligado a mirar a nuestros personajes, a Chiyemi, Can y Demet, con ojos completamente nuevos, desprovistos de prejuicios. Es la prueba contundente de que en el complejo laberinto del amor y en las tramas bien construidas, nunca, bajo ninguna circunstancia, debes dar nada por sentado. Bueno, mis queridos amigos, hemos intentado con todas nuestras fuerzas desmenuzar este torbellino de emociones, de especulaciones y de posibles significados. La nota de Chiyemi ha puesto en jaque todo lo que creíamos saber, revelando un posible amor secreto, profundo y duradero por Can. Hemos explorado a fondo las múltiples implicaciones para cada uno de los personajes involucrados, la posible psicología detrás de esta confesión íntima y las ramificaciones futuras que esta impactante revelación podría desencadenar. Es un claro y poderoso ejemplo de cómo un pequeño detalle, una simple nota escrita en un momento de profunda vulnerabilidad, puede cambiar el rumbo de una historia por completo, alterando el destino de sus protagonistas.
Nos deja con muchas preguntas abiertas, sí, eso es innegable, pero también nos llena de la emoción y la expectativa de saber qué pasará a continuación, qué nuevos giros nos esperan. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme en este análisis detallado. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones, estas teorías y estas pasiones con ustedes. Espero de verdad, con toda sinceridad, que les haya gustado este vídeo y que les haya parecido tan interesante como a mí me ha resultado investigarlo y desgranarlo. Me encantaría saber su opinión, leer sus pensamientos. ¿Qué piensan ustedes sobre esta nota? ¿Creen que los sentimientos de Chiyemi eran genuinos y profundos? ¿Cómo creen que reaccionarán Kan y Demet ante esta revelación tan explosiva? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir que formamos una comunidad unida por nuestra pasión por estas historias. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, un pulgar hacia arriba, que me motiva muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, mi querido público. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que también son fans acérrimos de la serie y que seguramente estarán tan intrigados como nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más teorías y por supuesto, más emociones. Un abrazo enorme para todos. Adiós.